Muy bien. Bueno, hermanos, como les comentaba, vamos a hablar hoy del libro de Isaías. Vamos a seguir hablando porque acuérdense que estamos continuando con este libro. Vamos en el capítulo 37, si me pueden acompañar. Y bueno, mientras lo encuentran, pues me gustaría como quiera comentarles que los profetas son libros muy importantes porque los profetas son los instrumentos que Dios utiliza para a veces hablarnos, para mandarnos mensajes, para recordarnos que Dios existe. Los profetas normalmente nos dicen cuando estamos prevaricando, por ejemplo, o estamos en pecado, o a veces cuando nos quiere dar una noticia o quiere enderezar nuestros caminos, o nos da un acontecimiento específico, ¿ok? Por ejemplo, el rey David siempre consultaba con los profetas o consultaba él de manera personal con Dios, ¿ok? Entonces nosotros también podemos consultar con Dios directamente, pero también Dios utiliza a ciertas personas para hablarnos. A veces vamos a una predicación y de lo que habla el pastor es lo que nosotros necesitábamos oír para una confirmación de alguna duda o de alguna pregunta que teníamos con el Señor. No sé si les ha pasado. Muchas veces leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, y Dios ahí nos confirma también dudas y algunas preguntas que tenemos. Entonces, así como en nuestros tiempos, también en la antigüedad, Dios utilizaba a los profetas para hablarle a su pueblo, especialmente al pueblo de Israel. Inclusive utilizaba a los profetas para hablarle a pueblos diferentes, ¿verdad? Y le habló algunas veces a los asirios, a los de Babilonia, a Nabucodonosor le habló, ¿verdad? Por medio de profetas Dios les habló a ellos también, a pesar de que no era el pueblo elegido. Bueno, Dios utilizaba a los profetas para dar un mensaje. Entonces, el libro de los profetas, hermanos, es muy importante estudiarlo, ver lo que sucedía, porque también se parece mucho a nuestra actualidad, ¿ok? Entonces, con eso pues nosotros podemos aprender y ser cada día mejores. Y sobre todo nos puede fortalecer, como en este caso, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 37, ya lo tienen, ¿verdad, hermanos? Dice, fíjense, en el versículo número 1, dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a casa de Jehová. Y envió Eliquim, mayordomo, a Sebna, escriba de los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y a la que da a luz no tiene fuerzas. Fíjense que aquí como que nos habla un poquito en sentido figurado. Bueno, primeramente les voy a platicar el contexto. Pues resulta que el rey de Asiria iba a invadir el pueblo de Judá, donde el rey en ese entonces era Ezequías, ¿ok? El rey de Asiria era Sennacherib, ¿ok? Y bueno, por eso dice en el versículo número 1 que Ezequías rasgó sus vestidos. Y luego ya le habló a su personal, a sus siervos, busquen a Isaías para que le digan. Primero vino a la casa de Jehová y luego envió a Eliquim, mayordomo, y a Sebna, escriba de los ancianos de los sacerdotes, a consultar con Isaías, ¿ok? Pero aquí, fíjense cómo dicen, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje que llevaban? A final de cuentas iban a preguntarle a Isaías, pues yo creo que pensaba Jehová, que si nos iba a ayudar, que si nos iba a defender del pueblo de Asiria, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que ya nuestra mente empieza a divagar y cuando estamos en una situación difícil parece que todo se ve gris. Y a veces tu problema, por ejemplo, es un ejemplo, pues a lo mejor es con tu esposa porque se acaban de pelear, pero en ese momento de depresión ya vienen a tu mente muchas cosas, como que no, y también el niño que no estudia, y el perro se hizo del baño, y la sirvienta se nos fue y no quiere limpiar, o sea,
empezamos como a entrar en un momento de depresión y de angustia, y entonces empezamos a ver como que todo el panorama muy mal, ¿verdad? A veces el problema es uno, pero nuestra mente nos traiciona y empezamos a ver las cosas como un problema muy, muy grande, ¿verdad? Por eso, por eso decía de esta manera, bueno, pues que tienen que ver las mamás y los hijos y que el criado, ¿verdad? O sea, no, como que no tenía sentido, ¿verdad? Pero era el espíritu que tenía en ese momento el rey y a lo mejor los mensajeros de depresión, de angustia, de que todo lo veían de color negro, ¿verdad? Y en el 4 dice, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración, tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Se fijan? Bueno, pues resulta que como quiera el pueblo de Judá, en aquel entonces se había alejado de Dios. ¿Ok? Muchas de las personas adoraban a dioses ajenos. ¿Ok? Pero en el momento de la angustia, Ezequías se acordó del Señor y por eso es que mandó a los mensajeros. Y por eso dice, ora tú por el remanente que aún ha quedado. Y se refería a los que todavía confiaban en Jehová, a los que todavía seguían sus caminos, a los que todavía estaban, pues bueno, en el camino de Dios. ¿Okay? Muy bien, en el 5 dice, vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y dijo así Isaías, diréis a vuestro Señor. O sea, Isaías le dijo a los siervos de Ezequías, ve y le dices a Ezequías lo que te voy a decir. Dice, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Dice, entonces, cuando ya Isaías les dio la palabra, pues era una palabra de aliento, una palabra a la mejor de salvación, ¿ok? Y así muchas veces nosotros podemos escuchar de un buen hermano que nos dice, el Señor te va a salvar y te va a librar de esta pena o de esta maldición o de algo que te esté sucediendo en tu hogar, en tu casa o con tu familia. Y ya es cosa nuestra el creer o no creer. Puede ser inclusive que a veces dudemos del poder de Dios, ¿ok? Aquí Ezequías tenía la decisión de que pues a lo mejor no me está diciendo la verdad, a lo mejor nada más se le ocurrió a Isaías y nada más me quiere decir para levantarme el ánimo, o a lo mejor podemos tomar la decisión de creerle a Dios y decir, bueno, con todo lo que Dios me ha mostrado durante toda la historia, tanto en mi vida como en la de mis antepasados, pues yo puedo decir, tenemos un Dios fuerte, poderoso, que es capaz de librarme de cualquier batalla, de cualquier problema. ¿Ok? Ya depende de cada quien. Dice, pues, vuelto pues el Rabsacés halló al rey de Asiria que combatía contra Libna, porque ya había oído que se había apartado de Laquis. Dice, mas oyendo decir Tirca, rey de Etiopía, he aquí que ha salido para hacerte guerra. Al oírlo envió embajadores Ezequías diciendo, fíjense bien, estamos hablando del rey de Etiopía. O sea, aquí ya todos como que se meten en el chisme, ¿no? O sea, todos opinan. Fíjense, envió embajadores Ezequías diciendo, acuérdense que Ezequías era el rey de Judá. Dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregado en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron. ¿Y escaparás tú? Le pregunta, o sea, como que dudando, tratando de meter la duda, ¿se fijan? Dice, ¿acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron a mis antepasados? A Gozán, a Arán, Resef, a los hijos de Edén que moraban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbaim, ajena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Bueno, pregunta número 1. ¿Quiénes son todos estos pueblos? Fíjate, Amat, ¿quién conoce a Amat? Arfat,
Sefarbaim. ¿Alguien sabe? Nadie los conoce. ¿Quién los conoce? Bueno, obviamente los mencionan en varias ocasiones en la Biblia, pero aquí lo que le está diciendo el rey ¿de dónde? De Etiopía, le estaba diciendo: ¿cómo crees que tu Dios te va a librar si ya el rey asirio ha destruido a fulanito, a sultanito, se fue a quién sabe dónde, mató a quién sabe qué tantos? Entonces, fíjate cómo le dice: que no te engañe tu Dios en que tú confías. Bueno, de la misma manera hay personas que te van a decir: no puedes, nadie te va a librar, te vas a enfermar, no vas a poder con esta situación, todos están en tu contra, nadie te quiere, ni tu mamá te quiere, a veces te pueden decir, a veces inclusive son tus compañeros, son tus amigos que te dicen: tú no vas a poder. A veces las personas que más amas son las personas que te dicen: no vas a poder. Y en muchas ocasiones, pues la verdad es que nos duele, porque empieza a entrar a nuestra cabeza un momento de duda. Y a veces decimos: fíjate, es que ya van como 3 personas que me dicen que no voy a poder y que no voy a salir de esta. Entonces, de por sí ya teníamos aquí como que la nube negra, por la preocupación y por el afán y por el estrés del problema que teníamos tan grande. Y todavía te dice una persona: no, olvídate, estás destruido, no vas a poder. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que tenemos un Dios que ha hecho tantas cosas maravillosas, que está con nosotros, que nunca nos ha abandonado, a pesar de que a veces ni siquiera lo escuchamos, que a veces estamos fuera del camino de Él. Y a pesar de todo, Él por amor siempre nos libra. Entonces es también nuestra decisión decir: ¿le crees realmente a Dios? ¿O le vas a creer al mundo? ¿O le vas a creer a las estadísticas? Porque estadísticamente, ¿ustedes creen que hubiera podido ser salvado el pueblo de Judá? O sea, imagínense el ejército de Asiria, cómo venía con tanto poder y con tanta destrucción que venía por el camino. O sea, la lógica te dice algo muy diferente a lo que te dice, a lo que a veces te dice Dios. La lógica no da crédito a veces a lo que pueda acontecer, pero por fe nosotros podemos decir: el mismo Dios que libró a David, el mismo Dios que libró a Israel del pueblo de Egipto, el mismo Dios que libró al pueblo de Judá, el mismo Dios que me ha perdonado tantas veces, ese mismo Dios es el que está contigo para librarte de todo mal. Nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios en toda nuestra vida. Yo personalmente la he visto, por ejemplo, en el trabajo, cuando parece que todo está perdido, cuando parece que no hay solución, cuando parece que los números nomás no dan. Entonces uno clama a Dios y dice: Señor, ayúdame, porque tú eres el único que puede salvarme. Y fíjense cómo Ezequías también, después de que le dijeron eso, dice: entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, o sea, se volvió a regresar. Acuérdense que en el versículo número 1 ya había orado a Jehová, ya había consultado a Isaías. Y aquí otra vez en el 14 dice: tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras que Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. ¿Se fijan cómo es la oración de Ezequías? ¿Se fijan? Primero como que le pega el orgullo de Dios. Están blasfemando contra ti, Señor. Están diciendo cosas de ti. No, él no dijo primero: líbrame. Como que ya es parte del equipo, ¿no? Como que: Señor, somos del mismo bando y estos pelados se te están yendo al baño, ¿verdad? Se te están bañando. Bueno, y inclusive así muchas veces
hemos encontrado oraciones de algunos personajes de la Biblia que le dicen: Señor, no los destruyas, después que van a decir de ti, mira, tanto tiempo que los salvó y los vas a destruir. Y como que ponen el orgullo de Dios también dentro de la oración, ¿verdad? Inclusive a veces podemos decirle, a mí me ha tocado, y yo he orado así, le decimos: Señor, tú me prometiste que no iba a ser avergonzado delante de mis angustiadores. Yo lo he dicho en ocasiones cuando la situación está difícil: Señor, no permitas que tu hijo, ahora sí soy su hijo, ¿verdad? Ya me acordé que soy su hijo. Señor, por favor, no permitas que tu hijo sea avergonzado. Me ha pasado también: Señor, no lo hagas por mí, hazlo por mi esposa. ¿Ella qué culpa tiene? Como que uno manipula los sentimientos de Dios, ¿verdad? Aún así el Señor es bueno. Sí, obviamente. El Señor ya sabía: estás asustado, no te hagas. Y estaba bien asustado. Y no es para menos, nomás imagínate alguien que venga a invadir tu pueblo. Entonces, pero aún así son válidas las oraciones, porque la oración es la plática y es la comunión que nosotros tenemos con nuestro Padre. Y como nuestro Padre, inclusive terrenal, yo creo que ustedes se acuerdan mucho cuando le decíamos a nuestros papás: mi mamá ya dijo que sí, pero dijo que tú sabías. Y era puras mentiras. Y luego vas con tu mamá y lo dice: mi papá dijo que sí, pero que tú sabías. Y ya decían los papás: bueno, pues si tu mamá dice que sí, pues bueno, sí puedes ir a la fiesta, ¿verdad? Ya, pero ya como que manipulamos la información. Y así a veces nosotros manipulamos en la forma de orar cuando estamos platicando con Dios. Sin embargo, el Señor es bueno. El Señor conoce de dónde viene tu oración y por qué estás afligido. ¿Dónde me quedé? Bueno, fíjense, la otra dice: Señor, yo sé que el rey de Asiria destruyó a las comarcas y a todos los pueblos, pero porque ellos adoraban otros dioses que no existen. ¿Se fijan? También le decía, le estaba dando la razón a Dios, y le decía: nosotros estamos con el verdadero Dios. Yo estoy contigo, Señor. Los demás, como no estaban con el verdadero Dios, por eso es que los derrotaron. Dice que me quedé en el 13, ¿verdad? 19, perdón. Dice: ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas estas tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses a ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombres, de madera, piedra, por eso los destruyeron. Como que le está dando por su lado al Señor, ¿verdad? ¿Se fijan? Dice: ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. A ver, Ezequiel estaba muy preocupado por la definición de Jehová, o por el lugar que tenía en la tierra de Jehová, o estaría más preocupado por él y por su salvación, o porque lo iban a destruir. ¿Ustedes qué creen? Así es. A veces como que utilizamos ahí, ¿verdad?, la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Digo, gloria a Dios, porque también volteamos a verlo, ¿verdad? Volteamos a verlo y por convicción o por conveniencia. Dice, por convicción. ¿Por qué me dijiste? Por conveniencia, pero que la gloria de Dios sea enaltecido. Dice Elsa: es que nosotros no dudamos de su poder y no nos gusta escuchar personas que nos dicen lo contrario, porque ya nos tocó ver su infinito poder. Muy bien, hermanas, efectivamente, no volveremos atrás, amén. Pero fíjense que todos estamos tentados a veces de dudar, a veces las situaciones son tan difíciles, pero pues que Dios nos cuide y nos guarde. Dice: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, estamos en el 21. Dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de los que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras de Jehová, habló contra él. Dice, fíjense bien: la virgen de Sión te menosprecia, te encarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén.
a quien tú vituperaste, a quien blasfemaste, contra quien has alzado tu voz y levantado tus ojos en lo alto, contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste, con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré los altos cedros de cipres escogidos. Llegaré hasta sus más elevados cumbres, al bosque de sus feroces campos. Yo cavé y bebí las aguas con las pisadas de mis pies. Sacaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir desde tiempos antiguos que yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo has hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a matones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confusos, fueron como hierbas del campo, hortaliza verde, como heno de los terrados, y antes de sazón de seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Fíjese todo lo que dijo el Señor al rey de Ezequías. Primero le está recordando todo el poder de Dios. Dice, acuérdate de todo lo que ha sucedido, de dónde te he librado, de dónde te he sacado. Recuerda que he estado al pendiente de ti. Pero también le dice, fíjense, voy a poner garfio en tu nariz y freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y en el anterior dice, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues, y le voy a ver todo lo demás. Cuando nosotros estamos orando, no sé si a ustedes les ha pasado, y a mí me hizo recordar también, cuando yo estoy orando y estoy, Señor, por favor ayúdame con esta deuda que no me deja dormir y me están hablando para cobrarme. En ese momento Dios me habla, en ese momento se me viene a la mente, ¿te acuerdas que te dije que no te metieras en problemas? ¿Te acuerdas cuando fuiste, gastaste y no hiciste caso? ¿Te acuerdas cuando tú de la misma manera abusaste de estas personas? No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos orando, pidiendo algo, el Señor aprovecha también para recordarnos o para educarnos. Pero ¿por qué tiene que llegar a esto el Señor? Pudiendo nosotros escucharlo con tiempo, o pudiendo nosotros estar en el buen camino. ¿Por qué tiene que esperar Dios? ¿Por qué tiene que esperar Dios a que realmente te esté pasando algo difícil para decirte, acuérdate que eres soberbio, que eres orgulloso, que no has querido perdonar, que no sabes pedir perdón? ¿Por qué tiene que esperar el Señor a una tribulación o que estemos pasando por el desierto para que el Señor nos diga? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí necesitará el Señor esperar a que nos pase algo? No necesita. ¿Pero qué sucede? ¿Qué sucede? Pues no le hacemos caso. No le hacemos caso. A veces hasta que no tenemos la enfermedad, hasta que no tenemos el problema, volteamos a ver a Dios. Y obviamente para la gloria de Dios, porque todo es para bien, ¿verdad? El Señor aprovecha y nos dice, acuérdate que eres orgulloso, acuérdate que has sido flojo, acuérdate que ya no vas a la iglesia. Pues digo, son ejemplos, ¿verdad? No lo digo por nadie, lo digo por mí, porque a mí el Señor me recuerda. Y fíjense, cosa curiosa, estoy orando y le estoy pidiendo y el Señor me trae a la mente lo que me toca, lo que me falta, mis errores. Y como que yo me hago como que no entiendo. No sé ustedes, pero yo le hago así como que no, estamos hablando de otra cosa, Señor. Estamos hablando de que si me puedes librar de todo mal y que del peligro y que me saques del problema que estoy, de esta enfermedad, etcétera. Pero me está recordando, sí, hijo, con todo gusto, nomás. Pues pon de tu parte también. ¿A quién le ha pasado esto, hermano? Que como que te llega a la mente lo que te toca, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como quiera uno dice, sí, cierto, perdóname. Por eso cuando estemos orando, y una de las reglas en la oración es que primero tenemos que pedir perdón. Pedimos perdón para sentirnos libres o para estar, obviamente por la gracia de Dios, ser santos y poder tener esa comunión con Él y esa comunicación.
Y no solo eso, sino que si el Espíritu Santo nos muestra en el momento que estamos orando algo que se nos había olvidado, como aquí Ezequías, que acuérdate que te iraste y que te sientes del muy, que es muy orgulloso. Así como Ezequías, igual si te recuerda después de que oras, pues otra vez pide perdón, regrésate, sí cierto, Señor, sí cierto. Perdóname, perdóname, Señor. Muy bien, ¿dónde me quedé? Dice, porque te airaste, ¿verdad? Tu arrogancia. Y luego dice el 30. Y esto te será por señal. Comeréis cada año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el año tercero sembraréis y segaréis. Y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Ya estaba dando una promesa a Dios al rey. Dice, y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que salve. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad. Primero le dice, a ver, vamos a ver lo que tengo que arreglar contigo. Y después de la profecía que el Señor le dio al rey, ahora sí dijo, ahora sí vamos a hablar de tu problema. ¿Ok? Dice, acerca el rey de Asiria, dice, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Aquí hay varios puntos. Bueno, número 1, ¿qué hubiera pasado si Ezequías no se hubiera acordado de Jehová? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho, no hombre, no pasa nada, vamos a organizar el ejército y nosotros vamos a pelear? Pues no sabemos, pero no creo que le hubiera ido muy bien. O sea, ¿qué nos decía la lógica? ¿Qué nos decía la razón? ¿Cómo le estaba yendo al pueblo de Asiria? ¿Cómo estaba destruyendo pueblos? ¿Cómo estaba matando gente? Entonces, ¿qué es lo que humanamente creemos que hubiera pasado? Pues lo más seguro es que hubieran perecido, la verdad. Y el Señor, obviamente, aprovechó, como les decía ahorita, pues para platicar con Ezequías y decirle, bueno, pues te falta esto, pero por otra parte le dio una promesa. Y la otra que es muy importante, fíjense bien, cuando el Señor dice, por amor a mí mismo. ¿Por qué dice por amor a mí mismo? A ver, ¿de qué se trata esto? Para que su nombre no sea manchado, exactamente, ese es un buen ejemplo. La otra, porque somos parte de Dios. ¿Qué pasa cuando a nuestros hijos alguien los maltrata? ¿Cómo nos sentimos? Ofendidos. Oye, ¿te duele más a ti que a ellos? Si alguien le pega a mis hijos, la verdad es que me duele mucho, nos da mucho coraje. Entonces, a ver, ¿vas a defender a tus hijos porque realmente quieres que les vaya bien o porque te duele? Porque si te duele a ti, quiere decir que en realidad estás pensando más en ti que en él, ¿verdad? ¿O no? O ambas cosas. Bueno, lo que le sucede al pueblo de Dios, lo que sufre el pueblo de Dios, lo sufre el Dios mismo. Si el Señor dice, lo haré por amor a mí, porque a Él le duele lo mismo que te duele a ti. Si tú sufres, si tú lloras, a Él le duele igual. Le duele exactamente igual. Si alguien puede entender nuestro sufrimiento, si alguien puede entender por la situación en la que tú estás pasando, es Dios. Y por eso dice, yo te voy a sanar porque me quiero tanto y porque sufro también el verte como te estoy viendo. Ok, entonces dice, por amor a mí y por amor a David. Bueno, pero David, ¿dónde estaba David? Aquí, ¿alguien sabe? ¿Estaba o no estaba David? ¿Dónde estaba? Ya descansando, ya se había muerto. Entonces, ¿qué tiene que ver en la historia de David? ¿Por qué lo menciona?
Porque Dios le hizo una promesa, exactamente. La pastora Palmira nos dice, porque Dios le hizo una promesa a David. Cuando el Señor nos hace una promesa, las bendiciones pueden llegar hasta donde ustedes no imaginan, hasta la descendencia que ustedes a lo mejor no van a conocer. Ezequías, bueno, David no conoció a Ezequías, hasta donde yo sé. Pasaron generaciones antes de que naciera Ezequías, después de que murió David. Pero dice, por amor a David, yo te voy a sacar de donde estaba. Entonces, para que vean hasta dónde puede llegar el amor de Dios, que no solo te defiende a ti, sino va a defender a lo mejor a una descendencia de muchas generaciones que vienen detrás de ti. Hasta dónde llega la bendición. Porque el Señor, cuando ve el rostro de tus hijos, ve también el tuyo. Porque cuando Dios ve a tu nieto, cómo se está esforzando, se va a acordar, este es el nieto de mi hijo consentido, que mira cuánto iba a la iglesia, se ponía a orar y se ponía a cantar y luego hacía de comer ahí en la cocina, como dice el hermano. O sea, el Señor se acuerda de todo lo que hizo tu papá, tu abuelo y tu bisabuelo, se acuerda de todo se acuerda, pero lo más importante es que sigue amando a su descendencia, sigue teniendo ese cuidado con todos ellos. Entonces, por amor a Dios, por amor a nuestro Padre, a nuestros padres terrenales, a lo mejor nuestros abuelos, y por amor a ti, el Señor va a salir delante de ti para defenderte. Ok, muy bien, ¿qué sigue? Y David dice, por amor a David mi siervo, en el 35, y luego sigue el 36, dice, y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos muertos. Ándale, ni siquiera nadie se manchó las manos, el Señor lo hizo todo. Dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Cerecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en el lugar Esarhadón, su hijo. Fíjense qué tristeza. Bueno, pobrecito como quiera el rey, no le deseamos el mal a nadie, pero fíjense cómo Dios nos hace justicia. Dios hace justicia en todo lo que hacemos. Dios a veces uno piensa que Dios no se da cuenta de lo que nos pasa, de las personas que a lo mejor nos pueden humillar, nos pueden faltar al respeto, nos pueden hacer algún daño. A veces no sabemos, pero Dios se da cuenta de todo, y Dios sale a defender a sus hijos. Dios sale a defendernos. Por eso el Señor nos dice, mía es la venganza, porque ni siquiera nos tenemos que preocupar, porque por si la otra persona recibe su merecido o no la recibe, porque tampoco tenemos toda la información, ¿verdad? Nosotros no sabemos toda la información. Si la otra persona que a lo mejor nos ofendió, a lo mejor estaba de malas, digo, sucede. Si a lo mejor estaba enojado, a lo mejor estaba pasando por un problema y nosotros no llegamos en el momento indicado. Pero como Dios sabe toda la información y sabe las intenciones más profundas de nuestro corazón, entonces el Señor se encarga de ponernos a cada persona en su lugar, a cada persona. Nosotros ni siquiera necesitamos preocuparnos. Y así es Dios, y así es lo que los profetas a veces nos quieren enseñar, o los pastores, o los hermanos, los que conocen de la palabra. Es por eso que es tan importante que no solo nosotros sepamos escuchar, aparte de saber escuchar a Dios en nuestra oración, también nos acostumbremos o aprendamos a escuchar a las personas que Dios utiliza como instrumentos para bendecirnos o para enseñarnos o para ilustrarnos. Y en cualquier momento en donde menos nos imaginamos, a veces un niño de 10 años nos puede dar un sermón. A veces una persona en la calle te dice algo que te llega y dices, eso es lo que yo necesitaba escuchar. Inclusive después le podemos decir a la persona que conocíamos, oye, yo me acuerdo que una vez tú me diste un consejo y me llegó, todavía es fecha que me acuerdo de ese consejo. Y a veces la persona que te lo dijo ya ni se acuerda, ya no se acuerda de que te lo dijo, pero porque ya Dios ya lo utilizó, y no era necesario que él se acuerde, sino que era necesario que llegara a tu corazón porque en ese momento tú lo necesitabas. Muy bien, vámonos entonces a leer ahorita un poquito de teoría. Dice, Isaías sabía que Dios gobernaba la historia.
La historia no estaba sujeta a los caprichos de los tiranos como el rey de Asiria, ni tampoco a la voluntad de los que se rebelan contra Dios, como el rey Judá. ¿Se acuerdan? Acuérdense que los tiranos eran los de Asiria, pero también el rey de Judá se había rebelado contra Dios. Dice, al contrario, Asiria estaba en las manos de Dios y Dios lo usaba como instrumento para castigar a Judá. Bueno, a veces Dios utiliza ciertos instrumentos o ciertas circunstancias para que nosotros podamos voltear a verlo, como yo les decía hace ratito. Pero qué necesidad hay que Dios tenga que utilizar esas herramientas pudiendo nosotros ser obedientes desde el principio, ¿verdad? Yo les digo, no te esperes hasta a que Dios te reprenda, no te esperes a que Dios te ponga en tu lugar, mejor vamos a obedecer desde el principio. Dice, para Isaías, Jehová era el Señor exaltado, el creador del universo, el Santo de Israel. Dice, registra las palabras de los serafines que proclamaban su santidad. En Isaías 6:3 dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Eso es lo que dice Isaías 6:3. Porque así es el Señor, es santo, santo, santo. Cuando yo voy a veces en el carro y me acuerdo de circunstancias difíciles, o cuando siento que hay dardos del enemigo que te están atormentando, yo dije, santo es el Señor de los ejércitos, Jehová, mi buen pastor, que me va a defender de todas estas atrocidades. Y es necesario repetirlo a veces porque en ese momento de angustia, pues la verdad es que a veces podemos llegar a dudar o estamos necesitados de fe. Entonces, repítelo, hermano, repítelo como lo repiten los serafines en el cielo. Santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y van a ver cómo nuestro entorno se acomoda y agarra fuerza, y agarramos fuerzas para salir adelante. Dice, esta percepción de la santidad de Dios procede de la visión de la gloria divina en el templo. Para Isaías, la santidad de Dios separa al creador de la criatura y se manifiesta en su bondad, amor y justicia. Dice, la expresión santo de Israel aparece 23 veces en el libro de Isaías. La santidad de Dios indica su pureza moral perfecta. ¿Ok? ¿Se han escuchado el santo de Israel? ¿Se han escuchado esa expresión, el santo de Israel? ¿Quién es el santo de Israel, hermanos? El Señor, Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el santo de Israel. ¿Pero por qué Israel? ¿Ahí nació el Dios o qué? Ahí nació, en Israel. ¿Por qué dicen el santo de Israel? Es el santo de ese pueblo. De ahí donde nació. Acuérdense cuando el rey enemigo le dijo, no le creas a tu Dios. Entonces es el santo de ese pueblo. El santo de Israel es Jehová de los ejércitos. Por decir, tu Dios es Jehová, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces el santo de Israel, que ahora puede ser el santo de México, ahora es el santo del mundo, el santo de nuestra vida, de Monterrey, Ajúa, de Nuevo Laredo, ¿verdad, hermano? De Mexicali, ¿quién más está? De Houston y de todos los pueblos. Dice, y repítalo, hermanos, aquí está el santo de Israel, que también es el santo de Monterrey, o el santo del pueblo donde ustedes sean. Ok. Bueno, ahora vamos a Isaías 1:4. Isaías 1:4. Me dicen cuando estén listos, hermano. Amén. Bueno, ese es el principio del libro de Isaías, el profeta Isaías. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, el cual vino acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Dice, oíd cielos, escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Hasta se parece al dicho que dicen, crié cuervos y me sacaban los ojos. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa. Y así Dios nos cría y nos levanta y ahí va con nosotros. Y a veces nos rebelamos contra Él. Qué cosa. Dice, el buey conoce a su dueño y el asno pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel y se volvieron atrás. Cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, en realidad estamos retrocediendo de nuestra vida espiritual. Estamos como estamos siendo necios, como que estamos volviendo a nuestro pasado, a nuestra maldad, ¿no? O sea, como que perdemos el valor que tenemos y que Dios nos da. Y así es como Dios está en este momento definiendo el pecado. ¿Qué podemos decir del pecado? ¿Cómo lo podemos visualizar nosotros en estos versículos? Pues yo siento que, a reserva de lo que piensen ustedes, hermanos, que pues es la desobediencia, los que se rebelan, los que no siguen el camino, los que no creen en el Señor. Imagínense los que se rebelaron contra Dios. Y a veces no es tanto que te rebeles porque quieras, éntrale, como que te quieras pelear con Dios, sino que te rebelas como que vas en contra de su palabra o en contra de lo que Él quiere para ti, para tu vida y para tu familia. Y nos rebelamos. Y fíjense con quién nos compara. ¿Cómo es posible que el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende? Así nos decía mi papá cuando estábamos chiquitos, decía: si me hacen más caso al perro que ustedes, al perro le hablo y luego me hace caso, ustedes no hacen caso. Y sí es cierto, a veces los animalitos se portan mejor que uno. También decía cuando le decíamos: cómpranos un cotorro, decían: ¿para qué si ya tengo 3? Que éramos 3 hermanos, ¿para qué si ya tengo 3? Pero es cierto, o sea, el Señor nos compara. ¿Cómo es posible que los animalitos porque sí es cierto, digo, dice la palabra de Dios, dice: mis ovejas oyen mi voz y me escuchan y me entienden, ¿verdad? Cuando somos hijos de Dios y cuando somos parte de su rebaño, escuchamos la voz de Dios. Cuando nos alejamos y ya queremos como chivas locas andar por otro lado, pues la dejas de escuchar, obvio, porque ya no eres parte del rebaño. Y por eso el Señor dice: ¿cómo es posible que el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, y mi pueblo no tiene conocimiento? Y no tiene conocimiento se refiere a que no quiere escuchar, no quiere aprender, no quiere leer y no quiere hacer caso, en pocas palabras, así de fácil. Y así podemos nosotros llegar a estar desviados de la palabra de Dios. Y así es como Dios define el pecado en estos versículos, ¿ok? Para Isaías el pecado era rebelión contra Dios. Aquí es lo que ya da la explicación, ¿verdad? Isaías empezó su libro condenando el pecado del pueblo y llamando al arrepentimiento. Dios quería establecer una nueva comunidad, un pueblo de Judá que Judá necesitaba arrepentirse para poder experimentar el perdón de Dios. Los sacrificios, por abundantes que fueran, no eran remedio para el pecado. Isaías 1 al 16. 1 al 16. Entonces vamos a seguir leyendo. Ok, dice, fíjense. No, es el 1, ¿verdad? Nos quedamos en el 4. Dice: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y tiene corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas, hinchazón, podrida llega. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no se hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad al rey de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. Aquí lo que está diciendo es que está harto de que la gente quiera hacer sacrificios simulando que todo está bien, cuando en realidad están haciendo lo que les da su gana.
En pocas palabras, traducido a nuestro entorno, puede ser alguien que está en pecado y vive en pecado y se la pasa pidiendo perdón todos los días. Y que, a ver, hombre, si no te sales del pecado, ¿qué ganas con estar pidiendo perdón todos los días? Si ya sabes lo que es bueno, ¿verdad? O sea, ya estoy harto de que me estés pidiendo perdón y sigas haciendo lo mismo. Mejor, mira, mejor no me pidas perdón, mejor nomás cambia, ¿verdad? Así estaba el Señor en esa época. Y así puede estar el Señor con algunos de nosotros o con nosotros en determinadas etapas de nuestra vida. Como me decía un hermano cuando yo todavía no era creyente, no me había entregado al Señor Jesucristo, yo le decía, ¿a poco esto es pecado? ¿A poco esto está mal? Y luego me decía él, si ya sabes lo que te voy a contestar, ¿para qué me preguntas? Si ya sabes que está mal, ya sabes. Uno como que quiere disfrazar de que bueno, pero es que la carne es débil y empiezas con tus pretextos, ¿no? Satanás me está tentando, no es justo. Y dice, ¿para qué me preguntas si ya sabes si ya sabes lo que es correcto? Ya sabes, no estés preguntando. Y luego dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, iniquidad, dice, hasta las fiestas, o sea, todo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Es que miren, hermanos, hasta parece que uno se está burlando. O sea, yo lo siento como que el Señor dice, o sea, parece que no sabes qué es lo correcto, porque todavía te pones a festejar como si te estuvieras burlando de mí. O sea, imagínense que, pues como padres, nuestros hijos hagan lo que les dé su gana, y luego que todavía dije, no, mi papá piensa todo dar. No, cállate, ya no digas nada, cállate, ¿verdad? Mejor pórtate bien. En vez de estar ahí haciendo cosas malas o queriéndome alabar, mejor nomás pórtate bien, ya no me digas nada, nomás pórtate bien, ya no quiero nada. Así estaba Dios. Así estaba Dios. Y ahora nos está diciendo esto. Pues por algo, ¿verdad? Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, ese es el 17. Restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y oyeréis y comeréis bien de la tierra. Si no quisiereis y fueras rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hermano, la verdad es que sabemos qué es lo correcto, sabemos cuál es el camino. No tratemos de darle vueltas al asunto. Ahora les voy a hacer unas preguntas, a ver quién me ayuda. Lo voy a hacer así rapidín. Dice, Dios exigía que le ofrecieran más sacrificios y aquí la contestación es ¿cierto o falso? Aquí lo voy a poner. Falso. O sea, no sean hipócritas, ¿verdad? Ese era como que el mensaje. No sean hipócritas, mejor nomás hagan lo correcto. Dice, algunas ofrendas que se presentaban a Dios no tenían ningún significado. ¿Cierto o falso? Cierto. Miren, tenía significado porque la gente quería hacer lo que todo el mundo hacía, ¿no? O sea, quería hacer las costumbres, pero para Dios no tiene significado. Es como cuando el Señor nos dijo, antes de que vengas a traer la ofrenda a tu casa, aquí al altar, ven y ponte a cuentas con tu hermano, con el que te acabas de pelear ayer, y luego vienes, porque de nada sirve que me traigas una ofrenda si tú allá estás haciendo lo que te da tu gana, ¿verdad? Ese es el mensaje de Dios. Algunas asambleas religiosas eran una ofensa para Dios, ¿cierto o falso? Cierto, hermanos. No confundan. No, es que yo voy a la iglesia todos los días. Pues podrás ir a todos los días, pero ¿qué haces después de que te vas de aquí? ¿Verdad? Eso es para mí. También a mí me cae el saco, no crean.
No, esta vez yo no voy a compartir el video, porque luego van a decir los que me conocen, mira, como decía mi padre, das el consejo y te quedas sin él. Sí, es cierto, eso es verdad. Dice, Dios siempre oye la oración, ¿cierto o falso? Bueno, en esta ocasión no, es falso. Bueno, no es que no escuché nuestra oración, es que no quería escuchar la oración de los hipócritas. O sea, porque acuérdense que estamos hablando de la parte en donde Dios estaba reprendiendo a su pueblo. Entonces no es cierto. A veces Dios no escucha nuestra oración, pero por culpa nuestra, porque no estamos a cuentas. Y la número 5, con esta nos vamos, hermanos, porque ya están durmiendo. Aquí ya se me durmieron, pero si no contestan está bien, no nos vamos. Dice, Dios no acepta la adoración que brota de un corazón que no se ha arrepentido. ¿Cierto o falso? Cierto, muy bien. No me faltan 2 más. Dice, Dios ofrece su perdón a toda persona que esté dispuesta a arrepentirse y a obedecer. ¿Cierto o falso? ¿Qué dijo? Mira, si te arrepintieras, yo te haría blanco como la lana, como la nieve. Así aquí estaba. Bueno, es que también la lana es blanca, ¿verdad? ¿Mande? Bueno, es que yo tuve un borrego, que ese sí estaba pero bien blanco. Todos los días lo bañábamos con champú y lo dejábamos bien, era nuestra mascota, se llamaba Copo de Nieve. Y luego estaba Heidi ahí. La. Muy bien. Dice, Dios será misericordioso con todos, incluso con los rebeldes. ¿Cierto o falso? No. Pues ¿qué acabamos de leer? Dios será misericordioso inclusive con los rebeldes. Dice el número 20. Si no quisieres, si fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Mira, y te arrepientes, que se viene en la pregunta anterior, ¿verdad? Pero si eres rebelde, no. Digo, nosotros, la verdad es que nosotros estamos poniendo las reglas. O sea, queremos que el Señor nos bendiga, que nos cuide, que nos quite de todo mal, pero somos rebeldes. Caldero, dice la hermana Alicia. Mira, si quisieres y oyeres, bueno, ¿dónde está? Dice, venid luego, el número 18, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta, y vuestros pecados fueron como la grana, y como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca, o blanca lana. Pero dice que cuando estemos a cuenta, pero dice en el 20, si no quisieres, si fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces aquí está hablando de rebeldes que no se han arrepentido, obviamente, ¿verdad? ¿Algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar, hermanos? Es 7:56, ya es hora de terminar. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias al Señor por esta información y por esta enseñanza que nos has dado. Muy bien, vamos a orar. Esperemos que nos sirva todo. La verdad es que me ha puesto a reflexionar mucho estas palabras del Señor, porque a veces yo he sido terco, a veces sí era, obviamente, aquí va a portar bien. La verdad es que el camino no es fácil, porque la vida y el mundo, obviamente, pues hay muchas circunstancias que se atraviesan en nuestras vidas, pero en el nombre de Cristo vamos a ser más que vencedores. Y si alguna vez nos equivocamos, y si alguna vez nos tropezamos, a lo mejor sin querer, o porque nos pescan en un mal momento, o lo que ustedes quieran, pues vamos a ponernos a cuentas con Dios y vamos a pedirle perdón. Y el Señor ha prometido que si nosotros nos ponemos a cuentas, nos va a emblanquecer como la nieve. Entonces tenemos esa promesa de Dios que podemos aprovechar. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Fue de mucha bendición para nosotros, Señor.
Te pedimos perdón, Señor, porque a veces hemos sido rebeldes, Señor, así como tu pueblo antiguo, porque ahora somos tu pueblo nuevo en esta época. Hemos sido rebeldes y hemos ido en contra de tu voluntad o no hemos hecho lo que tú nos has dispuesto en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos a tu voz. Queremos ser como esas ovejas que realmente escuchan la voz de su pastor. Queremos escuchar la voz de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra mente o en nuestros oídos, o como tú te manifiestes en cada uno de nosotros, Señor. Queremos hacer las cosas bien conforme a tu voluntad y sabemos que con nuestras fuerzas no es posible, porque nuestro yo interno, nuestro pecado, nuestra carne a veces nos saca del camino que tú tienes para nosotros y de las buenas nuevas que tú nos has dado. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú nos ayudes a cumplir esa palabra, que tú nos ayudes a seguir adelante, que nos ayudes a pelear la buena batalla, que nos ayudes a seguir tu camino. Nos ponemos en tus manos en esta semana para que tú sigas guiando y nos sigas glorificando y nos sigas ayudando a salir adelante. Te pedimos también que nunca nos abandones, Señor, a nosotros y a nuestra familia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.